Hola chicos, buenas noches. Es un gusto estar por aquí nuevamente con ustedes. El día de hoy con este tema de Escorpio, del arquetipo de Escorpio, donde nuestra amiga Erika Aguilar nos va a estar compartiendo de qué se trata este arquetipo y por qué muerte y por qué resurrección. Y pues déjenme traigo a Erika para que nos empiece a platicar, para saludarla. Hola Erika, buenas noches, bienvenida. Hola Mónica, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien. ¿Y tú? Bien, también con mucho gusto de estar nuevamente aquí en tu canal para hablar de astrología. Ay, sí, siempre temas muy interesantes. Y yo sé que a lo mejor igual, y vuelvo a repetir, y sé que a lo mejor igual y soy muy reiterativa en lo que digo, de que honestamente ayuda, es una orientación, no es que sea panacea, ni mucho menos, pero a mí me ha tocado verlo, vivirlo, experimentarlo, y honestamente es un apoyo, es una herramienta más en nuestro camino de autoconocimiento para conocernos, reconocernos también y pues justo como lo mencioné, una herramienta que nos puede ayudar a saber hacia dónde vamos y si vamos por el camino o correcto o qué son las cosas que en algún momento dado nosotros tenemos que reencaminar o buscar, ¿no? A mí en lo personal, y creo que también igual y se los he mencionado aquí anteriormente y se lo he dicho por supuesto a Erika, llegó un momento dado, ¿verdad, Erika? En que te consulté hace unos años atrás, creo ya va a ser, y yo me sentía muy desorientada. Yo dije, bueno, soy, no soy, me regreso, empiezo, borrón y cuenta nueva o qué. Y honestamente, el haber conocido lo que viene siendo mi carta astral y que me la haya explicado Erika y la forma en la que le explicó, porque honestamente ella maneja un tipo de astrología, como su nombre lo dice y como su página lo dice, astrología con sentido. Tiene un sentido, ¿no? A mí en lo personal me ayudó, me orientó muchísimo y a su vez pues me ayudó así como que a tranquilizarme, a relajarme y a disfrutar más el viaje, porque de eso se trata, ¿no? Todo este crecimiento que vamos teniendo, de eso se trata, de disfrutar el proceso. No es la meta, no es hacia dónde vamos, es disfrutar el proceso hacia dónde vamos. Ya el llegar ahí es en un momento dado el regalo, la ganancia, etcétera, ¿no? Así es, Mónica. No, pues muchísimas gracias por esa presentación. Pues sí, realmente el conocer nuestro mapa natal, que es la carta natal astrológica, nos permite situarnos mejor en el momento de la vida en la que estamos, en nuestros procesos, y de esa manera poder vislumbrar el camino con un poco de más información, de más claridad, y a partir de ahí tomar decisiones, pues digamos, con mayor sentido, con mayor conciencia. Cuando tenemos más información, nuestras decisiones, pienso yo, son más pues acertadas o más en conciencia, ¿no? Entonces, pues sí, ese es uno de los motivos por los cuales invitamos a todos realmente a que se adentren, a que conozcan un poco más de esta disciplina, de este gran conocimiento, y que no solamente nos dejemos llevar por el horóscopo de la revista o pensar que eso es la astrología. La astrología, eso es solamente, digamos, la parte como comercial, general, y que dista mucho de lo que en realidad tenemos que conocer de cada uno de nosotros. Entonces es un placer, como siempre, que me brindes la oportunidad de estar en tu canal, Mónica.
No, la verdad es de que, bueno, a mí me encantan estos temas. Para mí ha sido una de las herramientas, como lo comenté anteriormente, que me han ayudado en mi autoconocimiento, que Ujú, yo ujú. considero importante. Y qué mejor que pues una experta, ¿no? Como tú nos vengas y nos compartas tu sabiduría. Muchas Erika, gracias, muchas Mónica. gracias. Pues gracias a todos y hoy vamos a estar platicando, pues aprovechando que estamos en temporada de Escorpio, un poco respecto a lo que es el arquetipo de esta energía y también un poco, lo comentaste tú también, respecto al eclipse de luna que ya estamos a unas horas de observarlo y que se da en temporada de Escorpio. Entonces, yo creo que a partir de ahora, Mónica, te digo que a mí me encanta, bueno, la confianza que tú me brindas igual y nos invitamos una vez al mes y hablamos de cada una de las 12 energías para ir comprendiendo un poquito. Pero de inicio, lo que yo quiero compartirles es que los signos, como en algún otro momento lo dije, son arquetipos. O sea, eh, no voy a meterme mucho también en otro de tus programas, lo comenté, el hecho de la famosa banda zodiacal y que si son 13 o que son 14 y por qué. Entonces, Ofiuco y todos, en realidad son 14. Sí, o sea, la eclíptica, que es el camino del sol, ¿sí? Que justamente por donde se encuentra la banda zodiacal, en realidad son 14, pero eso no modifica en nada el sistema de estudio de la astrología tropical, ¿sí? Porque hay una astrología Ujú. sideral que sí considera el tema de las constelaciones como estas estrellas fijas y que a partir de ahí sí tendríamos que hacer una discusión al respecto. Pero lo que es la astrología tropical, que es la que la mayoría de los astrólogos occidentales manejamos, no tiene que ver con esto, tiene que ver más con el tema de 12 modelos o 12 arquetipos Ok. simbólicos que representan la experiencia del hombre en la vida, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer, porque cada uno de esos modelos o de esos arquetipos, bueno, más bien todos tenemos esos 12 modelos o 12 arquetipos en nosotros. Simplemente que se distribuyen de manera distinta, se expresan de manera distinta, con intensidad distinta, de acuerdo a nuestra carta, de acuerdo a cómo lo estamos recibiendo cada uno de nosotros. Pero podemos hablar de los arquetipos de manera general, independientemente de su expresión individual en cada una de las personas que habitamos la Tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué representa el arquetipo de Scorpio? Pues bueno, yo creo que todos hemos escuchado por ahí luego algunas palabras claves de varios arquetipos, ¿no? Y entre ellas, pues cuando hablamos de Scorpio, todo el mundo decimos, ¡ay, qué miedo! Sí, ¿verdad? Por lo Bueno, general. el imaginario, ¿no? Chin, ten cuidado con los Scorpio y así decimos como que varias cosas. Lo que pasa es que es una energía, es uno de los arquetipos o de los modelos que tienen un gran magnetismo, pero al mismo tiempo que nos genera como cierta, pues no sé si miedo, temor o precaución por todo lo que rodea el arquetipo. Como lo hemos platicado, o sea, vivimos en un mundo, digamos, dual, ¿verdad? De ejes, y en este caso, en la astrología también no podemos entender un arquetipo sin entender el arquetipo opuesto, porque forman un continuo, forman un eje. Entonces estamos hablando del eje Escorpio y Tauro. Y en este caso, cada arquetipo pues representa, como lo acabo de decir, un modelo, ¿no? En este caso, ¿cuál Ujú. es el modelo de Escorpio? Pues el modelo que nos vincula a la muerte. Entonces, imagínate, pues en nuestras culturas y en nuestro imaginario, no, pues no puedo hablar de la muerte porque capaz que la atraigo. O sea, hay una serie de ideas y de conceptualizaciones aquí en la cabeza de que pues de esas cosas casi no se hablan porque si se hablan se atraen y luego pues, o sea, y pues no, mejor, o sea, como que siempre le sacamos la vuelta. Entonces, Escorpio tiene que ver con todos esos temas como escabrosos, como tabús, ¿no? Que no nos gusta hablar, que no nos sentimos muy cómodos sacando a la luz,
Y por eso entonces los mantenemos así como que, ay, pues, o sea, todos sabemos que existe la muerte, todos sabemos que existe, pues, las cosas que no nos gustan, los misterios, los fantasmas, el sexo, pero pues de eso no hay que hablar. Mejor así como que me hago de la vista gorda, ¿no? Y todo eso tiene que ver con Escorpio. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra experiencia humana. No podemos decir que eso no forma parte de nuestra vida, pero no nos gusta verlo. Entonces, todo eso que no nos gusta verlo está relacionado con el signo de Escorpio, pero tiene una función. Así como todo lo que sucede tiene una función. Cada arquetipo, cada modelo tiene su función y tiene su razón de ser, ¿sí? Entonces, ¿por qué crees también? No es coincidencia que en esta época del año, en esta estación, se desarrolle este arquetipo. No es coincidencia que durante este tiempo, por ejemplo, se den todas estas conmemoraciones que acaban de pasar de Día de Muertos, de Halloween. Es decir, cada cultura, desde sus características, desde su forma de organización, etcétera, durante esta época del año, todas unas de una manera, otras de otra, pero todas nos vinculamos con esa parte oscurita, con esa parte de que, de peligro, de miedo, de muerte, en fin, ¿no? Lo estoy sintetizando de manera pues muy así, pero es para que pues podamos todos pues traer a la cabeza cómo entonces no es una casualidad, ¿verdad? Claro. Nuestra astrología, la astrología tropical, es estacional, es decir, se organiza a partir de las estaciones, a partir de los ciclos de las estaciones. Estamos en la etapa central de la estación de otoño y, bueno, se organizó a partir del hemisferio norte, ¿no? Entonces, pues, y está relacionada con un símbolo, en este caso un animal, como es el escorpio, que representa en ese símbolo y en la función y en la anatomía y en todas las características del animalito, están sintetizadas las características de este modelo. Entonces, digamos que no es el animal el que, o sea, el animal representa, simboliza las características de un comportamiento. Entonces hay que verlo al revés. O sea, cada uno de los símbolos de esta rueda, de este zodiaco, de lo cual la mayoría son animales, pero pues por ahí tenemos a una balanza, por ahí tenemos a unos gemelos, etcétera, pero la mayoría son animales. En sus características, sea de los gemelos, sea de la balanza de los animales o del aguador, y que no es agua, es aire, representa las características de un modelo. Entonces, no es que nosotros nos adaptamos al escorpio, sino que utilizamos, en este caso, al escorpión como un ejemplo de lo que queremos representar bajo el arquetipo. ¿Sí queda claro? ¿Sí soy clara? Sí, claro. Entonces, eso ya empezamos entonces a relacionarnos de manera distinta, ¿no? No es decir, ay, ¿cómo un escorpión me va a regir? No, pues no te está rigiendo el escorpión es solamente un símbolo de este arquetipo que todos tenemos que expresar y que rige durante un tiempo del año. ¿Por qué? Porque vuelvo al tema, es estacional, está relacionada con los ciclos del sol y de la luna principalmente, ¿sí? En el impacto que tienen en la organización estacional y de la vida del planeta. Por eso es una visión geocéntrica la que nosotros utilizamos. Y en donde interviene el resto del sistema solar, porque digamos que es pues nuestra cuadra, ¿no? O sea, nuestra casa es la Tierra y pues nuestra cuadra es el sistema solar, ¿no? Y luego viene la colonia, y luego viene la ciudad y así se organiza en diferentes niveles, ¿no? No sé si hasta aquí haya, ahora pues que nos pregunten, porque hay muchas cosas que podemos hablar del propio, ¿no? Así es. Yo solamente y aprovecho en lo que sí, perdón, adelante. No, adelante. No, sí, y aprovecho en lo que van escribiendo sus preguntas para saludar a los que nos acompañan por aquí, a Jorge, saludos, Alberto, un gusto saludarte.
Lulú dice, hola, es un gusto volver a verlas. Gracias por compartir. Saludos. Ángeles, saludos hasta Monterrey. ¿Qué tal el climita por allá en la parte norte del país? Ya se empieza a sentir, ¿verdad? Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Pero, y en sí, Pues, entonces, ¿qué representa el animal el de animal. Ok, Escorpio? muy bien, muy bien. Pues bueno, ¿cuáles son las características, por ejemplo, del escorpión, ¿no? Del animalito? Pues para empezar, por ejemplo, su constitución, su forma, ¿no? O sea, tiene un aguijón, o sea, es un animal venenoso, ¿verdad? O sea, es un animal que nos puede hacer daño, ¿sí? Que Sí, nos que luego por puede eso te lastimar. dicen, ten cuidado con los escorpiones. Exacto, nos puede lastimar, ya sea es muy dolorosa su picadura, ¿no? Y puede llegar incluso a ser tan venenoso que podemos fallecer si no tenemos Exactamente, ahí que el... puede causar la muerte. Exacto, puede causar la muerte. Entonces, esta energía es así, este principio humano es así, o sea, es el principio que tiene que ver con ese aguijón que, o sea, que de hecho la cola, ¿no? Está orientada incluso hasta hacia él mismo, o sea, en lugar de que la cola esté para afuera, te fijas que está para adentro, en determinado Así momento el es, mismo se puede picar, ¿sí? Y es claro. pequeño. ¿Y dónde vive el escorpión? Debajo de las piedras, en la humedad, en la parte oscura, o sea, no es un animalito que le guste salir al sol, a tomar el sol, ¿verdad? O sea, es un animalito que vive en la oscuridad, que vive en partes húmedas, porque están, o sea, porque ha permanecido mucho tiempo ahí ese escondite, esa piedra o lo que sea, entonces empieza a generar, se estanca el agua, empieza a generarse agua que ya no puedes beber, ya no es potable, o sea, no es sana para ti, porque ya está como echada a perder, digámoslo así. Y esa es parte del hábitat de un escorpión. Entonces, ¿qué Okay. representa todo esto? Por eso es una energía oscura, un principio arquetípico relacionado con esta necesidad de permanecer oculto, con esta necesidad de no salir y mostrarse. Pero ¿por qué tampoco se muestra? Porque hay vulnerabilidad, o sea, finalmente, o sea, eh, digo, salvo el aguijón, ¿verdad? O sea, pues relativamente tú fácilmente lo puedes aplastar, por poner un ejemplo. Entonces, es un principio que lo que te pone en contacto es con la necesidad de transformarse o de transformarte. Es decir, cuando nosotros necesitamos cambiar, Mónica, para cambiar en muchas ocasiones necesitamos soltar, necesitamos dejarnos morir o acercarnos a procesos tan críticos, a procesos tan límite, tan extremos, que no nos quede de otra que dejarnos morir simbólicamente para poder Claro. transformar, para poder cambiar. Este es el principio de Escorpio, por eso ahí le pusimos muerte y resurrección, o este es el principio de transmutación por excelencia de los 12 modelos. Cuando nosotros queremos transmutar, cuando nosotros queremos cambiar, vamos a hacer siempre alusión al arquetipo de Escorpio, ¿sí? Por Ok. esa necesidad que en ciertos momentos de la vida todos tenemos que pasar por eso. Y podemos decir en un momento dado, o puedo hacer una comparación de eso con que tenga que ver con el ego, por ejemplo, con nuestra sombra, mejor dicho, con nuestra sombra, más bien, o sea, es la parte de la sombra nuestra en la que en un momento dado nosotros eventualmente nos tenemos que enfrentar para poderla transformar, ¿no? Que bueno, la Tal sombra cual. viene siendo también igual y gran parte del ego, ¿no? Entonces, cuando conocemos esa parte, en un momento dado en nuestra carta astral donde tenemos a Escorpio, es lo que nos está invitando Uh -huh.
en esta vida o en este ciclo a ver para poder en un momento dado comprender y poder entonces transformar. ¿Sí? Es correcto, tal cual como lo acabas de decir. Así es. En donde nosotros tengamos esta energía en nuestra carta, es donde de manera prioritaria, digámoslo así, o importante, tenemos nosotros que buscar esos procesos de transformación, esos procesos en donde necesitamos mirar nuestra sombra, no darle la vuelta, sino mirarla de frente para poder sacar a la luz y poderlo transformar. ¿Sí? Claro. Y como la astrología son ciclos, yo también lo he comentado aquí contigo, o sea, son ciclos, la vida nos va a presentar en ciertos periodos de tiempo la oportunidad para hacerlo. Entonces, si yo sé en qué ciclo estoy, que tal vez ahorita, por ejemplo, y aquí lo voy a vincular con el tema del eclipse, o sea, como es un eclipse en el eje Tauro-Escorpio, por ejemplo, el eclipse solar que pasó de hace 2 semanas fue en Escorpio, el eclipse de dentro de unas horas es lunar, es en Tauro, pero estoy hablando, como lo dije, es un eje, o sea, es la misma línea, solamente que los extremos son diferentes, pero tiene que ver con ambos. Entonces, este es un momento en general para todos en donde es invitarnos a ver esa parte de sombras o ciertas partes de sombra. Y a cada uno de nosotros nos van a invitar a hacerlo de acuerdo al área de la vida en donde esté siendo activada, en este caso por el eclipse. Pero no es solamente a través de los eclipses, cada uno de nosotros en nuestra carta tenemos trazados ciclos, momentos. Entonces, al saber en qué momento me encuentro, yo puedo darme cuenta, en este caso, hablando del arquetipo de Escorpio, en qué momento sería mucho más fructífero para mí, mucho más, digamos, lo provechoso, ¿no? Uh-huh. El tener estos procesos de transformación. Para que un Escorpio, para que esta energía de Escorpio pueda vivirse, o sea, es porque tenemos nosotros, son estos grandes procesos de aprendizaje, no son los únicos, pero digamos, siempre que tenemos como un proceso en donde sentimos que nos vamos así como que, ay, me están desprendiendo lo más que quiero, o que me estoy aferrando a algo, o así, tiene que ver mucho con Escorpio, ¿sí? Porque nos resistimos, no queremos, nos da miedo, ¿sí? Aunque, por ejemplo, personas que tienen un Escorpio muy fuerte en su carta, usualmente son personas muy intensas, muy extremas, o sea, que se van al extremo. O estás conmigo o estás contra mí. O blanco o negro. Aquí no hay grises. O sea, ese tipo de personalidades son personalidades con una gran carga de este arquetipo, ¿sí? Son personas donde, o sea, si tú estás conmigo, me tienes que demostrar que estás conmigo. O sea, igual y hasta te pongo a prueba para ver qué tanto estás realmente conmigo. Y hay cierta desconfianza. O sea, tiene que pasar como que un proceso, o sea, que te ponen a prueba, ¿no? Y si lo pasas, ya igual y sí confían en ti, pero de inicio no confían. ¿Por qué? Porque hay esa sensación, o sea, las personas, por ejemplo, que son solares, o sea, es decir, su sol en Escorpio, una luna en Escorpio, un ascendente en Escorpio, o que tienen muchos planetas en Escorpio, muy preponderantes en su carta, su forma de relacionarse es a partir de la posesión también y a partir del control del otro, ¿sí? Porque en el fondo hay un temor de que, o sea, son controladores, entonces hay un temor de que las cosas no salgan como quieren que salga y siempre están buscando qué más hay, porque siempre tienen la sensación de que algo les estamos ocultando los demás, de que hay por ahí algo secreto, de que hay algo que no me están diciendo, de que no sé, o sea, y siempre están como que buscando o tienen esa sensación de, híjole, me van a traicionar, no puedo confiar, y si me traicionan me la van a pagar, y de ahí toda esta fama de que son vengativos y de que son crueles y les gusta lastimar a la gente, pero no es
solamente así, o sea, hay que buscar mucho más allá y hay que profundizar mucho más allá, pero digo, es parte de las características más evidentes o más visibles de este principio, ¿no? Claro. Y que bueno, también igual y siempre a lo mejor algo nos quieren mostrar de nosotros mismos, ¿no? Sí, claro, o sea, ¿cuál es la contribución, por ejemplo? Porque como te digo, cada arquetipo tiene una función, ¿sí? ¿Cuál es la función de esta energía? Efectivamente, mostrarnos la sombra, Mónica, mostrarnos esta parte oscura, ¿sí? Porque, o sea, no puede haber vida sin que haya esta otra parte, o sea, es parte de un principio de la vida, o sea, ¿qué le pones a una plantita para que crezca? Abono. Y, por ejemplo, parte de ese abono incluso es estiércol. Puede serlo, ¿no? Hojas ya muertas, marchitas, o sea, en la parte orgánica, por ejemplo, todo eso que ya no sirve, digámoslo, ¿sí? Se lo pones Así de es. la tierra para volverla más fértil, para que dé vida. Es decir, es un principio. Entonces no Claro. podemos negar ese principio, lo necesitamos. Esa es la función. Entonces las personas que vienen a expresar en gran medida ese principio, pues hay que entenderlos. Y es un principio muy fuerte y a veces esas mismas personas pueden llegar a ser doloroso toda esa energía, porque no es fácil de manejar, como comprenderemos que pues no está tan fácil, ¿verdad? Así es. Y por eso la importancia del autoconocimiento. Y por eso Exacto. la importancia en un momento dado también igual y de saber en qué ciclo nos encontramos, porque, bueno, lo vuelvo a repetir, yo en lo personal, al tomar conciencia qué ciclo estaba atravesando en ese momento, dices, pues, ok, aprovecho y hago mi Claro, tarea, ¿verdad? Me pongo, me es más fácil ponerme en contacto con esta parte más sensible, ¿no? Y ver qué es lo que me quiere mostrar. así es, Que a lo así mejor es. en otro momento, cuando lo quiera ver, ya no lo voy a poder ver. O ya no me va a Exactamente, ser, o ya no me va a ser tan fácil así porque ya no estoy en ese ciclo. es Mi correcto. energía está orientada hacia Tu a otro enfoque, lugar. Ajá. exactamente. Tu atención, tu enfoque, tu energía ya está en otro espacio, en otro lugar, en otro principio. Exactamente, Mónica, lo acabas de explicar maravillosamente. Así es. Sí. Y bueno, y ahora, el que nos toque entonces el próximo eclipse lunar en Tauro, que ya me equivoqué, pensé que era solar, perdón, me confundí, ando un poco con No algunas te cosas en preocupes. la cabeza. ¿Qué representa? Pues mira, es un eclipse lunar muy fuerte. O sea, yo de este año es el eclipse más intenso de todos. Este año, bueno, ha habido tres, este sería el cuarto. Y como lo hemos venido comentando, como se da en este eje Tauro-Escorpio, los eclipses tienen que ver con los nodos lunares, que es el punto de intersección entre la órbita de la Luna y la órbita de la Tierra. Entonces, el nodo sur, que es lo que, digamos, el pasado, por ponerlo de esa manera, está en Escorpio. Y el nodo norte, es decir, hacia dónde nos invitan a ir, está en Tauro. Entonces, digo, sin pretender ser muy técnica en lo que yo pueda compartirles, pero por ahí yo hice un reel, síganme en mi cuenta de astrología consentida Sí. en Instagram. Entonces, es un reel en donde les explicaba, por ejemplo, hagan de cuenta, en un eclipse de luna es una luna llena, ¿sí? O sea, en donde el sol está de un lado y la luna está del otro. Un eclipse de sol es una luna nueva porque el sol y la luna están juntos, ¿ok? Entonces, aquí, pues, para entender, pues, el principio de la luna llena, pues el sol está en un lado y la luna está del otro, ¿verdad? Pero en esta ocasión, bueno, y ahora, ¿por qué no en cada luna llena hay un eclipse? Pues porque las órbitas no están, digamos, como derechitas,
perdón que sea tan simplista en mi vocabulario. No, está bien, está bien. ¿Ok? Entonces, pues no siempre coinciden, ¿verdad? El Sol, la Luna y la Tierra en el mismo plano, ¿sí? Entonces, cuando llegan a coincidir es cuando se dan los eclipses. Entonces, esta luna llena se da con otros planetas involucrados en esta, digamos, en este como enfrentamiento, ¿ok? Entonces, de un lado, en donde está la luna, que está en Tauro y que está el nodo norte, es decir, la parte evolutiva, la parte de avance, ¿sí? Está también Urano, porque Urano está en Tauro, donde ha estado ya desde el 2018 y este año pues ha estado recorriendo 2, 3 graditos nada más y se da en el grado 16. Entonces, la luna, en el equipo de la luna está Urano y el nodo norte. Entonces, ahí está, en esta esquina, estos. Pues yo creo que vamos a llamarle los técnicos porque están del lado de Tauro. Y del otro lado, sí, o sea, con el Sol, que son los rudos, porque ahí está Escorpio. Ándale. Está Venus, está Mercurio y está el nodo sur, ¿ok? Entonces son dos bandos que están ahorita así como que uno frente al otro, ¿ok? Pero además de eso, que es decir, que ya cada luminaria, es decir, el Sol y la Luna no están solitos, sino que están acompañados. Además de eso, hay un tercer, aquí, imagínense, aquí voy a dejar estos dos poquitos, ¿ok? Aquí tenemos los dos puntitos. Acá está Saturno, que está en el signo de de Acuario. Entonces, se hace lo que nosotros le llamamos en astrología una T cuadrada, es una figura geométrica. Y esta figura geométrica es una figura de tensión, de retos, de obstáculos. Y como además en las esquinas no nada más está uno, sino están varios, ¿verdad? Entonces, pues es como que, o sea, traemos equipo, no venimos solos, ¿sí? Y cuando se da el eclipse, pues el eclipse, digamos que hay una distorsión. Hay algunos estudiosos de todos estos fenómenos que hablan de que hay una distorsión en el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Bueno, aquí sería para otro tema hablar justamente de lo que es el tiempo y el espacio, cómo se curva el tiempo y el espacio y otra serie de situaciones, ¿ok? Pero digamos lo que es como un portal, ¿sí? Que se abre en cada eclipse. Entonces, al darse esta situación y con esta figura geométrica que les estoy explicando, entonces hace que sea un eclipse mucho más potente, ¿sí? Y además es un eclipse total, porque también puede haber eclipses parciales, es decir, en donde la luna no se oscurezca por completo. En este caso, sí. El siguiente eclipse total creo que va a ser como hasta dentro de 3 años. Ajá. Entonces, eso todavía nos habla de una potencia mayor. Entonces, ya fíjate, ya todas las cosas que te estoy diciendo que hacen que este eclipse sea más fuerte. De manera tal que al darse en el eje Tauro-Escorpio, ¿qué representa? Escorpio, como les acabo de explicar, pues representa todo, digamos, lo que se tiene que morir o dejarse morir. Lo que tenemos que soltar es la parte sombra, la parte muerte, la parte, digamos, oscura, ¿sí? Tauro representa la parte luminosa, la parte de la vida, la parte del cuerpo, la parte de la naturaleza, entre muchas otras cosas. Y hacia allá está el nodo norte, pero entonces para que nosotros podamos caminar al nodo norte, es decir, hacia lo que sigue, pues primero tenemos que romper con lo anterior. Entonces implica rompimiento. Este eclipse nos implica rompimiento y rompimiento que tal vez nos pueda estar costando trabajo por los obstáculos, lo que les acabo de explicar. De manera tal que entonces sí es una invitación a que realmente no tengamos miedo, y con eso no estoy diciendo que nos
nos pongamos en una energía de miedo y de temor, no, simplemente sí de comprensión a que o sea, esto es a nivel general, a nivel colectivo y a nivel individual, ¿sí? Que podamos observarnos, observar hacia adentro de nosotros, observar en nuestro entorno inmediato y observar en nuestro entorno más lejano y darnos cuenta si es que no lo hemos hecho. Tal vez muchos de ustedes ya lo han hecho porque es un proceso que no empieza hoy, sí, o sea, es un proceso que ya ha venido, ya llevamos todo el año, un poco más de un año, pero que digamos, este eclipse es como que ya el parteaguas definitivo, ¿sí? Para que entonces sí podamos realmente observando qué es lo que ya es inminente que se muera en mi vida. Es inminente que yo suelte. Es inminente que yo cambie. Por más que me haya estado resistiendo o aunque yo haya como que pues ya más o menos como que cambiado algunas cositas, pero todavía no termino de soltar, este es el momento ya definitivamente de hacerlo. No es por eso el momento, digamos, de emprender, es el momento de observarnos y de, fíjate, y de surfear el malestar, de surfear la incomodidad, de surfear pues todas esas cosas que están ocurriendo y que tal vez nos está costando trabajo, que no nos está gustando, pero pues que así tiene que ser, porque en la vida no todo es miel, ni todo siempre es lo que yo quiero. Es entender que la vida tiene su grado de molestia, que la vida tiene su grado de dolor, que no es lo mismo el sufrimiento, pero sí entender que no todo depende de mí, y entender que no todo está en función de mi gusto y en función de mi berrinche, sino que todo tiene un sentido mucho más amplio, que yo también tengo una función dentro de toda la orquesta que está pasando en la Tierra, en el mundo, y que como tal tengo yo que actuar y tengo que seguir. Entonces, no es sufrir, pero sí es buscar ser más consciente, así como tú lo dijiste hace un momento, Mónica, o sea, ok, todos en este momento es para ver nuestra sombra, todos en este momento es para realmente incorporar, cortar, modificar, transformar, cambiar, mover lo que tengamos que hacer, ¿sí? Y bueno, y de una u otra manera, si esto nos está invitando a ir hacia la luz, hacia el florecimiento, hacia eso que tú nos estás comentando, que viene siendo el nodo norte que está hacia Tauro, pues nos está invitando a evolucionar, ¿no? Y si queremos evolucionar, tenemos que dejar cosas que ya no nos funcionan atrás. Tenemos que algo de lo que ya no nos está funcionando lo tenemos que sacrificar si queremos ser una persona diferente. Y sacrificar no me refiero a dejar ir como con dolor, no, o sea, es el sagrado oficio de hacer, de soltar aquello que ya no te está funcionando, porque no podemos evolucionar si seguimos con el mismo tipo de pensamientos, el mismo tipo de creencias que en algún momento dado nos están frenando, ¿no? Si queremos seguir adelante y avanzar. Sí, Bueno, yo totalmente. así lo veo de alguna forma, ¿no? Totalmente, totalmente. Esa es la invitación. O sea, la vida en la Tierra y todos aquí quienes estamos, pues estamos en una evolución, ¿verdad? Pienso yo también que esa es parte de nuestro objetivo en experimentar, ¿verdad? En vivir, y lo que implica vivir, pues es eso, todos los principios que tienen que ver con la vida, todos los modelos, todos los arquetipos, es un aprendizaje. Y en ese sentido, pues es la invitación realmente también. Y otra cosa importante, es un momento de discriminar desde nuestros pensamientos qué creencias, ¿no? Qué paradigmas, qué modelos de pensamiento también en este momento necesito, pues estar separando, ¿no?
para poder darle un enfoque realmente a mi forma de entender lo que está sucediendo, que vaya acorde con esta evolución, que vaya acorde con este cambio. Entonces, esto no es un momento, digamos, para ir hacia afuera, es un momento, seguimos en momentos para ir hacia adentro. Y vuelvo a insistir, eso lo dije en la charla pasada, Mónica, pero es que tenemos que comprender que los ciclos no son de un día, no son de una semana. Es decir, sí hay ciclos mucho más cortos, por supuesto, ¿no? O sea, la luna cambia cada 2 días y medio. Es decir, sí hay maticitos, o sea, detalles, pero estos ciclos que son transformadores, estos ciclos que realmente cumplen esta función como la de Escorpio, son ciclos largos. Y lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados, o al menos esa es parte de la formación o deformación que hemos tenido en nuestra socialización, en nuestra educación y muchas cosas, de querer que todo pase rápido, de querer que sea un corto plazo. Tenemos que comprender que nuestra vida y nuestra estancia en los ciclos tiene un marco temporal mucho más grande, mucho más amplio, ¿sí? Y que todo es un proceso, como lo decíamos en un inicio, ¿no? Es un proceso de cambio, incluso cada flor, cada animalito, todo en la vida es un proceso, ¿no? Y no podemos pretender que, ay, bueno, mañana es eclipse, de aquí a mañana voy a cambiar. Exacto. No. Exacto. O por ejemplo, ¿verdad? este eclipse, o sea, y los periodos que abren los eclipses son de 15 días y luego de 6 meses y luego ciclos de cada 9 años y cada 18 años. Es decir, es que es un engranaje de chiquito, 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 se va haciendo grande. Y es una interrelación e interacción constante, continua, ¿sí? Entonces, si te comprendí bien, este eclipse lunar en el signo de Tauro nos está invitando a soltar, a romper con todo aquello que en algún momento dado ya no nos funciona. Sí, totalmente. A aprender a discriminar, como tú decías, a elegir para poder seguir evolucionando. Así es, pero bueno, para que podamos elegir es porque primero también sabemos, o sea, nuestra elección es en función de que tú te observes y que puedas hacer esa discriminación y que puedas hacer ese discernimiento, ¿sí? ¿Hacia dónde? ¿De qué manera? ¿Cómo? Entonces también, por ejemplo, sería muy bueno que podamos hacer esa limpieza, esa observación y ese desapego, pues también que se refleje en la vida externa, es decir, saca cosas, limpia, tira, dona, regala, vende, o sea, es decir, en todos tus niveles, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, sí, porque todo eso realmente también te va abonando o te va obstaculizando para tu todo. Claro. Nada más no se resistan, o sea, esa es otra cosa, porque como Urano está en Tauro, a Tauro no le gustan los cambios. A Escorpio sí, Escorpio es mucho más, por eso se transforma, a Tauro no. Tauro es resistente, Tauro es aquí estoy y aquí me quedo. Entonces, Urano está en Tauro, la Luna está en Tauro, entonces hay una resistencia. Hay una resistencia que ya estamos por ahí trabajando, pero pues que todavía puede ahí estar continuando. Entonces, pues es ya, o sea, y la cuadratura Urano-Saturno, de la cual también hemos estado platicando desde el año pasado, ya está a punto de disolverse, está en lo último, entonces ahora sí, ya es bye, pero pues por eso les digo, ya es lo último. Entonces, pues hay que hacerlo, ¿sí? Así es, y para eso también igual, y aquí hago yo el autoconocimiento, por favor, el autoconocimiento nos ayuda muchísimo. A mí me ha ayudado enormemente
a poder generar esos cambios. Y mira que no ha sido un año de alguna u otra manera fácil, porque a mí me ha tocado, yo soy Tauro, entonces entre ese eje ha sido este año un... Yo estoy, sí, yo estoy segura, Mónica, efectivamente tú eres Tauro, ha sido complicado, la verdad para mí también, en algunos aspectos ha sido un año difícil, muy difícil. Yo estoy segura que a todos, por ejemplo, si nos están oyendo escorpios o quienes tienen un escorpio muy fuerte en su carta ahorita, híjole, la verdad están pasando por un proceso también muy complicado, ¿sí? Y enseguida los Leo y los Acuario porque les hace cuadratura todo esto que estamos hablando. Entonces, ahorita los signos fijos somos los signos que por ahí estamos con más tensión. Unos de una manera, otros de otra. Nosotros es conjunción, a Escorpio es oposición, a Leo y Acuario es cuadratura. Entonces, y mira que, o sea, de manera cercana conozco casos de Escorpios, casos de Leo, y la verdad no la están pasando muy bien. Pero es parte de ese proceso, es parte de lo que decíamos. Están en un ciclo en este momento que los está orillando a cambios. Y si nosotros nos estamos resistiendo a los cambios es cuando más lo sufrimos y más pesado se nos hace. Si nosotros estamos en ese proceso de autoconocimiento, como nos lo estás diciendo, si nosotros podemos observarnos e ir entendiendo las cosas, e ir soltando, e ir fluyendo dentro de toda esta situación complicada, vamos a pasar nuestro proceso de manera menos dolorosa o con menos sufrimiento. Sí. Así es. Y mira, voy a aprovechar para saludar a Lilia, a Silvia, que se conecta desde Tulum. Saludos. Y voy a hacerte aquí una pregunta que te hace Lulú. ¿Los eclipses afectan las relaciones humanas o afectan, por ejemplo, iniciar un negocio o la salud? ¿Qué recomendaciones para estar en armonía? Los eclipses impactan todo, dependiendo del eje en donde se encuentren, principalmente a nivel colectivo, ¿ok? A nivel mundial, digamos, es en el eje en el que se encuentran. Tauro, Escorpio. En este caso, este eje tiene que ver con el eje de la economía, de los recursos, de los valores, a qué le damos importancia, cómo le damos importancia, cómo manejamos y gestionamos nuestros valores en todos los sentidos y valores de todo tipo, ¿ok? Entonces, a nivel colectivo, pues lo estamos viendo, lo hemos venido diciendo, es el tema económico, sí, principalmente, y obviamente de valoración en términos generales. A cada uno de nosotros, de manera individual, va a ser, sí, o sea, es también, por eso esta discriminación y este discernimiento tiene que ver con esta parte de a qué le doy valor. A lo que yo le doy valor y que funcione en mi vida, pues lo igual lo voy a querer seguir manteniendo. Pero tal vez le he estado dando valor a cosas que realmente no le aportan nada a mi vida. Tal vez necesito observar esos paradigmas y esas formas de entendimiento y de relacionarme con los valores, por poner otro ejemplo. Pero y entonces esos valores y esas formas de relacionarme, ¿a qué le doy importancia? ¿A qué no? Va a ser en función de tu carta. O sea, entonces yo no te puedo decir si es en función a tus hijos, si es en función a tu trabajo, si es en función a tu salud, porque para eso tendríamos que ver ya tu carta. Ok. Pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, aprovechen. ¿Qué pasa cuando alguien tiene a Escorpio, pues justamente en la casa de la fortuna? No hay una casa de la fortuna. O en la casa, no sé. Por ejemplo, bueno, sí. en un ascendente. Ándale, en un ascendente. Por ejemplo, para el ascendente en Escorpio, ¿sí? Pues lo recibe directamente él en su persona. Entonces, ahí va a ser el eje de las relaciones. Ahí sí. Ajá. Es decir,
de qué manera su personalidad, su identidad, lo que él ha venido expresando, etcétera, en su propia valoración, está impactando en sus relaciones con los otros, personales, de matrimonio, con socios. Esa es la parte, por ejemplo, en este eclipse que se va a eclipsar. Para todos los ascendentes Escorpio se va a eclipsar el área de su vida que está relacionada con los vínculos, con las sociedades, con los otros. Entonces es ahí donde tiene que generar cambios. Es ahí donde tiene que empezar a modificar cómo se relaciona con los demás, qué espera de esas relaciones, a qué tipo de relaciones le da valor, por qué, de qué manera le contribuyen a él de qué manera contribuyen esas relaciones, y tal vez se dé cuenta de que haya pautas que ya no le están funcionando, y tal vez está justamente externamente, si no lo tiene tan consciente, o bueno, depende la configuración, pues, pero que tal vez está viendo una gran movilización respecto a esa parte. Se van socios, o sea, se rompen sociedades, se rompen matrimonios, se rompen vínculos tan cercanos que me implica replantearme realmente cómo manejo mis vínculos. Tal vez me doy cuenta de que mis socios y los otros y las otras personas o sea, no tenía una relación sana con ellos, ya sea de mi parte, de su parte, de los dos, o sea, bueno, que siempre los vínculos son los dos, ¿no? Pero, es decir, hacia ahí estaría el juego en el caso de un ascendente Escorpio. Ok. ¿Y si tienes a Escorpio en la luna? Si tienes la luna en Todas las Escorpio, emociones, ¿no? es las emociones, sí, exactamente. Ahí obviamente está haciendo un proceso de transformación emocional muy importante, pero no podríamos decir en qué área, porque tendríamos que conocer en qué área está esa luna. Pero sí totalmente relacionada con la parte de su seguridad emocional. Tal vez por ahí, y entonces esa seguridad emocional está en función de qué, de sus relaciones, de su trabajo, de su salud, de sus hijos, de sus padres, de sus proyectos. Cada uno de nosotros nos alimentamos emocionalmente a partir de ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí habría que ver a partir de dónde estamos trabajando esa seguridad emocional, pero una luna en Escorpio, pues híjole, son de las lunas más fuertes y más pesadas también para trabajar. Sí. Uh-huh. Para que sepan quién tiene la luna en Escorpio, pues sí necesitan saber su carta. ¿Sí? Por ejemplo, Lulú, tú sí me puedes decir cuál es tu ascendente y a partir de tu ascendente yo te puedo decir en qué casa tienes a Escorpio. Uh-huh. Y bueno, yo aquí voy a aprovechar. ¿Y quién tiene un ascendente en Tauro? Un ascendente en Tauro es el mismo eje, el eje también de las relaciones, Tauro y Escorpio, porque están de un lado, nada más que en este caso el eclipse, digámoslo, la luna que se va a eclipsar mañana va a ser sobre él mismo. Es decir, entonces ahí yo podría recomendar mucho, por ejemplo, de qué manera necesita reestructurar su identidad. Y también checar la parte física, la parte de su cuerpo, la parte de su salud. ¿Sí? Okay. Es decir, cómo los vínculos, cómo las relaciones van a estar impactándome en mi estructuración personal. Pero es a partir de mí misma o de mí mismo. Los cambios que tú tienes que hacer en ti, no en tus relaciones, sino en ti. Claro. Sí. A final de cuentas siempre es así, ¿no? Siempre es en uno. Sí, pero bueno, al tener el Tauro, o sea, el Tauro en el ascendente es una reestructuración, digamos que es una reingeniería, ¿no? O sea, una reingeniería personal. Sí. Y en la luna, pues igual, ¿no? Me imagino, pero con las emociones.
Sí, pero al ser la luna en Tauro, pues es diferente, digamos que ahí es un poquito la resistencia emocional de cambiar. Es Ok. diferente. En Escorpio es un mare magnum de emociones impresionante, ¿no? Mira, dice Lulú, yo tengo Neptuno en Escorpio. Pero ¿en qué casa, Lulú? ¿En qué área de tu vida lo tienes? Bueno, no sé si hay algo o alguna otra pregunta. No, Erika, pues de mi parte no. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. En la novena casa, dice Lulú. En la casa 9, muy bien, entonces se te eclipsa el tema de tus creencias, de digamos, de tus dogmas, de lo que tú has venido como que creyendo, o todos esos modelos o esa forma de entender la vida, de entender lo que sucede a tu alrededor, es la parte que requiere ahí hacer, que en este momento, digámoslo, necesita un cambio, necesita una transformación. Y bueno, tienes Neptuno ahí, no sé en qué grado lo tengas, pero tiene que ver, seguramente estás en tu propio proceso de cambio, ¿no? Tal vez te acerques a otro tipo de conocimientos, tal vez te lleguen personas que te enseñen, de las cuales tú puedas tomar otro tipo de conocimiento, en fin, o tal vez tiene que ver con el tema, porque esta área también tiene que ver con el tema de los viajes, tal vez te vas por ahí, es importante que te vayas de viaje y que aprendas otras cosas. Habría que ver con mayor detalle, pero de manera general sería por ahí. Muy bien. Pues muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Muchas gracias, Lulú, a todos los que están ahí conectados con nosotros. Les agradezco enormemente. Muchas gracias, Erika, por todo tu compartir. No sé con qué te gustaría cerrar. Sí, Muchas nada más. gracias, Silvia. Un saludo hasta Tulum. ¿Cuándo va a ser tu taller de... Muchas gracias, Alberto. Brevemente, nada más para comentarles, recordarles que durante los eclipses no se hacen rituales, ¿sí? No se hacen peticiones, por favor. O sea, esta no es el momento para eso. Es el momento para haga limpieza, o sea, sí, de ustedes, de su casa, de sus cosas. Es el momento de meditar, es el momento de observar, es el momento de estar en quietud, es el momento de reducir el ruido en su mente para que baje información. O sea, hay muchos que hablan muchos astrólogos que hablan de que es digamos, es como un reinicio en el software, ¿no? Es como una actualización. Entonces, para actualizar, ¿qué necesitamos? Guardar silencio, escuchar, escucharnos. Entonces, estos días, hoy, mañana, los invito mucho a que se dediquen un tiempo para estar en introspección, a que se dediquen un tiempo en escucharse. Aprovecho para hacer la invitación, Mónica, mañana. El eclipse es en el tiempo de México es a las 5:02 de la mañana. Es decir, empieza desde antes, pero el punto máximo, sí, es a esa hora. No en todo México, porque esa es otra cosa, no se ve en todos los países, se ve en una parte de Latinoamérica. En nuestro caso, bueno, tal vez tú en Veracruz logres, no recuerdo si todavía te queda como que la orillita, por ejemplo, más hacia el centro, más hacia el, digamos, el otro lado del país, no se va a ver. Pero bueno, los que puedan y que a las 5 de la mañana se quieran levantar, pues observen la luna, y aunque no se vea del todo, pues conéctense a esa hora si es posible para ustedes. Si no, bueno, yo a las 7 de la noche voy a estar compartiendo una meditación para el eclipse a través de mi cuenta de Instagram de meditación, porque tengo 2 cuentas de Instagram, entonces los invito a que me sigan en las dos. Una de meditación que se...
Erika Aguilar Meditación y otra de astrología que se llama Astrología con Sentido. Entonces, como es de meditación, lo comparto en mi cuenta de meditación. Mañana a las 7 de la noche, Mónica, los invito a quienes nos están escuchando. Muchas gracias. Y si no, pues bueno, háganlo ustedes por su cuenta. Lo importante es que se den este espacio. Se den ese espacio. Y de una u otra manera ahí la dejas grabada, ¿no? Sí, también se queda grabada. Ahí se queda para que la puedan hacer en otro momento. Pero lo importante es eso, que se conecten con ustedes y que este proceso, estos días, pues estén con esa claridad, esa conciencia de que es importante que se escuchen a ustedes mismos y que observen qué es lo que está pasando en sus vidas, que observen y que vean qué movimientos, porque ustedes lo saben, ustedes saben en dónde está pasando. Solamente que como no nos damos el tiempo, pues nos confundimos. Es eso. Así es. Cuando no te das el tiempo para ti. Sí. Yo también igual y los voy a invitar. Yo no voy a hacer una meditación, pero espero de aquí al domingo por ahí les voy a estar enviando una y les voy a estar posteando por aquí una invitación para hacer un tipo de respiraciones que no tienen nada que ver con la respiración de Vipassana ni nada de eso. Es un tipo de respiración muy peculiar que aparte de ayudarnos a oxigenar todo el cuerpo, justamente nos ayuda a liberar la ansiedad, la angustia y todas esas cosas por las cuales a lo mejor igual y en este momento estén pasando o que estamos pasando, ¿verdad? Genial. Y entonces es otra forma también igual y de relajarnos. Entonces, por ahí les voy a hacer la invitación para conectarnos y que puedan ustedes experimentar esa sensación tan liberadora. Genial. Entonces, Erika, muchas gracias a todos, en verdad. Les envío un fuerte abrazo hasta donde quiera que estén, con mucho amor y con mucho cariño. Erika, nuevamente muchas gracias por compartir todos tus conocimientos. Un fuerte abrazo hasta San Luis. Igualmente hasta Veracruz. Gracias a ti, Mónica, como siempre un placer compartir contigo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y que nos dedicaron su valioso tiempo. Y pues seguimos en contacto, en comunicación. Les envío un fuerte abrazo y a gestionar de mejor manera que podamos estos procesos. Así es. A dejarnos fluir en amor. Gracias, Erika. A ustedes. Chao.